firme nuestra amistad cuando resulte de una convicción común que confirma ahora nuestra existencia aquí, con el unánime y exclusivo deseo de servir a nuestro país, Manuel Gómez Morín. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta su casa, el Partido Acción Nacional Tabasco. Es un gusto tenerlos hoy aquí. Quiero saludar a las personalidades que hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida al maestro Nicolás Haddad López, maestro universitario de la UJAD. Al doctor Lucio Galileo Lastra Marín, ex candidato a la gobernatura por el estado de Tabasco. Al licenciado Roberto Menchaca Burgos, ex candidato a diputado federal en el 2012 y abogado postulante. Al contador Jorge Ábalos Ramón, expresidente del Partido Acción Nacional Tabasco. Al contador Juan Manuel Utrilla, exsecretario general por el Comité Directivo Estatal. Al señor Gabriel García Torres, ex candidato de la Diputación Federal actual secretario general. Al licenciado Carlos Manuel Pérez Barrada, director actual de afiliación. A nuestra amiga Marisela Arellanos Madrigal, miembro activo del Comité Directivo Estatal Tabasco, próxima presidenta del Comité Directivo Municipal PAN por el municipio de Centla. Al amigo Miguel Velázquez, presidente actual del Comité Municipal Jalpa de Méndez. Al amigo Antonino Maldonado, presidente del PAN Nacajuca. Y sin dejar atrás a nuestro querido amigo Roberto Rocher, que es consejero estatal. Como siguiente punto, quiero presentar a la distinguida mesa de presidium. A la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral. Bienvenida, maestra. Al licenciado Jorge Alberto Zavalas Frías, secretario ejecutivo del IEPC Tabasco. Bienvenido, licenciado. Al maestro Juan Correa López, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral. Bienvenido, maestro. Y sin dejar atrás a nuestra querida amiga Gemima Alonso, que es presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Tabasco. Cedo el uso de la voz a la presidenta Gemima Alonso, que La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Yo agregaría también una frase célebre de un connotado panista que decía que la democracia no es el peligro, la democracia es la oportunidad.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados amigos, amigas y militantes y personalidades que hoy nos acompañan y a quienes seguramente nos siguen por las redes sociales y a toda la sociedad tabasqueña en general. Saludo con mucho afecto a la maestra Elizabeth Nava Quiñones, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Con el mismo afecto al maestro Juan Correa López, consejero electoral presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPC Tabasco. Y por supuesto al licenciado Jorge Alberto Zavala Farías, secretario ejecutivo del IEPCT. Muchas gracias por su visita y por la ponencia que nos traen hoy a Acción Nacional. Bienvenidos a la Casa de los Panistas. Están ustedes en su casa. Una de las cosas de las que nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, es que el INE es un referente a nivel nacional en términos de la calidad de la organización en los procesos electorales. Esto nadie lo puede negar. Valdría la pena también analizar en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar procedimientos y lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de los procesos electorales nos pueda llevar a abaratar, pero sin perder la calidad de estos procesos, que sería la condición, entiendo yo, con lo cual tendríamos que empezar el análisis. Y es preocupación de Acción Nacional en Tabasco, ya que como partido siempre seremos coadyuvantes en la construcción de una mejor democracia y por eso nos sumamos al trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y nos sumaremos siempre a eventos como este porque tenemos plena confianza en nuestras instituciones. Queremos decirles que desde ahora que Acción Nacional Tabasco hace el compromiso de respetar el derecho de cada fuerza política de pertenecer al Consejo, poner sobre la mesa sus condiciones o sus visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico se vayan tomando en conjunto. Ese es nuestro compromiso. Los tabasqueños y los mexicanos somos parte del afortunado 30% de la población mundial que vive en democracia. Sin embargo, nuestra democracia sigue siendo cara, fundamentalmente porque está basada en la desconfianza, en las sospechas y en los prejuicios. Por ello surge la confrontación y la necesidad de controles excesivos. Nuestro sistema electoral es complejo y su litigiosidad es alta. Por ello, su operación se vuelve más costosa. La desconfianza sale cara. Si en verdad queremos reducir el costo de nuestra democracia, además de atender los aspectos evidentemente presupuestales y operativos, necesitamos volver a confiar en ella. Y por supuesto, no es con un golpe de suerte ni desgarrándonos las vestiduras, ni con discursos incendiarios o solamente buenos deseos, como avanzaremos en la consolidación de un Tabasco plural y participativo, sino con nuestras acciones en pro de la democracia. Hay muchas cosas que mejorar en el IEPC y muchas más que preservar. La clave para lograr ese equilibrio virtuoso entre lo nuevo y lo preexistente será el diálogo y la búsqueda de consensos. De ahí que el consenso sea la palabra clave, porque es un organismo cruzado por la colegialidad en todos sus niveles y no podrá ser dirigido unilateralmente por nadie. Acción Nacional para eso siempre tendrá una propuesta, porque la identidad de nuestro partido es justamente eso, la propuesta. A partir de ahora, en el próximo proceso electoral, la representación de Acción Nacional es la herradura en la democracia de Tabasco. Estaremos atentos a su actuar, pero ahora es el momento de que puedan ser legitimados por este mismo, por su actuar, y solo podrán serlo si hacen cumplir el anhelo social de tener una autoridad electoral autónoma y apegada a los principios constitucionales, respetando a la ley. Por último, decirles que, como decía Diego Fernández de Ceballos, nosotros somos patria que pasa. Y por eso es nuestra obligación dejar algo para nuevas generaciones. Heredémosle eso, una mejor patria, una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más libre para todos. Muchas gracias.
aprovechando el espacio, también quiero agradecerle y darle la bienvenida al licenciado Francisco Castillo, expresidente del Partido Acción Nacional Tabasco. Cedo el uso de la voz a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Pues buenas tardes a todas y todos. Es la primera vez que me toca venir a las instalaciones del PAN. Hace muchos años vine, pero a notificar. Trabajaba yo en el Tribunal Electoral, entonces nada más conocí la entrada, ¿no? Sin duda, es un gusto ver a una militancia activa. Escuché muchos ex. Y sin embargo, aquí están participando de manera activa en este partido. Me da muchísimo gusto que se involucren y que estén participando en este momento en esta plática de distritación. La preparación es importante, ciertamente, y también el socializar el conocimiento. Y qué bueno que podamos encontrar esto en las estructuras de algunos municipios. A la próximamente presidenta municipal de la delegación del centro, Centla. Yo dije del centro, miren, ya hasta la denunciaron aquí el cargo. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos. Sepan ustedes que aun y cuando no hay una representación como tal acreditada en la mesa, las puertas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco van a estar abiertas siempre. Todo lo que se genera en el instituto es público y tienen derecho a acceder a toda la información que ahí se presente, se genere y se apruebe. Y nosotros estamos en la mejor disposición de construir esta parte, este diálogo abierto que siempre debe haber entre partidos políticos e instituciones. Yo me niego a creer que este estigma que se tiene de que no, hombre, ¿para qué te acercas al partido? O sea, ya seguramente hicieron algo. Pues no, señores, el diálogo debe ser permanente y con todas las fuerzas, porque es bueno escuchar. Y además, a partir de la escucha activa es que se logran construir muchísimos acuerdos. Nosotros podremos votar algún acuerdo, pero escucharlos es parte esencial de ello y entre todos podemos mejorar cualquier acuerdo que se ponga sobre la mesa en pro del proceso electoral, que a todos nos conviene que salga de la mejor manera. Hablaba de la innovación y eso es cierto. Necesitamos conjuntar estas dos partes, lo que ya se tiene preparado y lo que es un proceso electoral como tal, que sabemos cuáles son los pasos que siguen, pero también innovando nuevas plataformas, nuevos conocimientos que se van mezclando con el proceso. Uno de ellos es la plataforma Conóceles, que apenas va a salir. Otra innovación es esto que se va a presentar el día de hoy. Desde hace 10 años no se presentaba una distritación y esta va a operar por 10 años más. Tenemos este proceso para poderlo implementar, pero antes de eso pedirles de favor que la información que aquí van a escuchar la compartan con la militancia, con la ciudadanía, para que lleguemos a un proceso electoral en el que tengamos entendido cómo va a estar el escenario. Y también para que no anden caminando donde no les corresponde, ¿eh? Entonces, ya escuché varios, se cambiaron muchas cosas. Desde entrada, la numeración. El 1 antes era Tenosique y ahora el 1 viene a ser Cárdenas. Se ordenan por orden alfabético. Otro, los centros van solos. Antes iban con otros municipios. Una nueva conformación que nos llamó mucho la atención es Jalapa, Macuspana. Nunca han participado juntos y ahora van juntos. Cuando fuimos a dar esta plática a Jalapa, no, hombre, casi, no, oye, pero ¿cómo Macuspana? ¿Y de dónde tiene que salir el candidato? Pues de Jalapa, que es la cabecera, pues puede salir de donde sea, ¿no? Entonces, es importante esta información, que la compartamos, que la socialicemos. Pudiera a veces resultar un poco técnica, pero lo interesante es hacerlo ameno a la ciudadanía. Que sepan por qué es importante conocer tu distrito, que sepas que los diputados que se encuentran ahí ya van a tener una nueva conformación y que van a salir y que todas las voces deben ser escuchadas. Yo agradezco la iniciativa del consejero Juan Correa, que es el que ha construido estos puentes con todos los partidos e instituciones para ir a acudir y presentarles esta información. Y sobre todo que nos ayuden a socializar. Tenemos aquí al artífice experto en este tema de la distritación electoral, porque le toca construirlo cuando estaba en el INE y le toca difundirlo ahorita en el IEPCT. Entonces, pues aprovechemos cualquier duda que tengan, de verdad, siéntanse con la libertad de hacerlo. Y si no, les vamos a sembrar un poco más de dudas y ya les daremos alguna información al final. E insisto, este es un solo tema de los muchos que podemos construir. Hace rato platicaba aquí con la secretaria que las puertas del instituto están abiertas para este y todos los temas que ustedes necesiten. Tenemos mucha información que si ustedes nos las piden, las podemos venir a compartir, o si ustedes gustan, el instituto está abierto. Muchísimas gracias. Entonces yo creo que esta va a ser una de muchísimas pláticas. Muchísimas gracias, presidenta, por recibirnos y pues a iniciar la plática. Con permiso. Gracias.
Así también le doy el uso de la voz al maestro Juan Correa López, consejero electoral, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPC Tabasco. Muchas gracias por el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta, por su anfitrionía, y a todos los presentes aquí, a todas las que están presentes, muchas gracias también por su anfitrionía. Por economía de tiempo voy a ser breve, porque realmente ustedes están aquí esencialmente para escuchar la disertación que hará nuestro amigo Jorge Zavala, a quien garantiza en esta exposición 30 años en el Registro Federal de Electores, porque él en 3 ocasiones le ha correspondido coordinar en Tabasco la distritación, no solamente local, sino también federal. Así que, como siempre digo en las presentaciones que hacemos de la nueva distritación electoral local del estado de Tabasco, 30 años lo garantizan, y yo personalmente le pedí, con el permiso de la presidenta también, la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, que en las presentaciones que se hicieran de la nueva geografía electoral local del estado de Tabasco, la hiciera el licenciado Jorge Zavala, porque en realidad es la gente que conoce más a profundidad el tema. Yo en lo personal no conozco a otro que lo conozca tan ampliamente como él, así que por eso digo que 30 años en el Registro Federal de Electores lo garantizan, ahora con nosotros como secretario ejecutivo allí en el Instituto Electoral de Tabasco. Y bueno, también comentarles que esta nueva geografía electoral la hemos presentado en 15 municipios, la hemos presentado también en otros partidos políticos, la hemos presentado también en organizaciones empresariales, lo continuaremos haciendo, la presentamos también en el Congreso del Estado, y bueno, es una actividad que continuaremos llevando a cabo de manera permanente. Así que, bueno, yo le cedo el uso de la palabra al licenciado Jorge Zavala para que nos haga el favor de hacer la exposición correspondiente de la nueva geografía electoral del estado de Tabasco. Muchas gracias. Como parte de los trabajos de este evento, los dejo con la presentación de la nueva geografía electoral digital local Tabasco, que la va a dirigir el licenciado Jorge Alberto Zavala Frías. Muy bien, pues, buenas tardes antes que nada a todas y a todos ustedes. La verdad es un gusto estar esta tarde aquí en esta casa, pero sobre todo ver tantos amigos que han estado en los órganos de vigilancia donde, como bien señalaba el maestro Juan, estuve por más de 30 años, integraron la comisión y el consejo local del INE, y también fueron artífices de las distritaciones pasadas. Estos trabajos también, estas representaciones y estos compañeros de Acción Nacional contribuyeron muchísimo, como en la que vamos a ver ahorita, a que estos nuevos polígonos de distritos sean precisamente estas demarcaciones por donde vamos a trazar la ruta política y la ruta electoral para que los candidatos busquen el voto de la ciudadanía. Estos polígonos, en principio, se establecen en la ley, donde le dan esta facultad al Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo cada 10 años la revisión de cómo está la población en el país dispersa o concentrada. Esto
lo prevé la ley, pero señala quién es la autoridad, quién es el órgano que debe de proveer de esta información, y se establece que es el INEGI, que cada 10 años deberá llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda, y una vez teniendo esa información, el Instituto Nacional Electoral deberá llevar a cabo una revisión integral de los 300 distritos electorales del país. Pero con la reforma del 14 señala también que ya ahora es una atribución, es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral realizar las distritaciones en las 32 entidades federativas del país. Bajo ese contexto se llevan a cabo estas disposiciones, y por lo cual se tienen o se tuvieron que sentar bases que dieran esta formalidad para transitar en el desarrollo de los polígonos, y el Consejo General del INE emite una serie de directrices que son criterios y valores que se tienen que observar por todos aquellos que participamos en ese entonces, a partir de febrero del año pasado, a buscar cuáles serían estos movimientos. ¿Y qué se buscaban? Pues eran criterios poblacionales, cuestiones geográficas, de tiempos y distancias, que los distritos fueran de una manera uniforme, que no sean distritos dispersos con una situación de dificultad para operar. Se cumplieron muchos, y dentro de ellos también una particularidad era observar la condición de los pueblos y comunidades indígenas. Para ello se llevó a cabo diversas reuniones con todos los representantes de pueblos y comunidades indígenas de Tabasco. Estuvimos con ellos reunidos 3 días, escuchando todo aquello que tenía que impactar en la toma de decisiones de un órgano colegiado, como son, en este caso, en el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Local de Vigilancia, donde estaban representados los partidos políticos, y ahí nos vamos en otro orden, que es la Comisión Nacional y el Consejo General. Una vez establecidos estos criterios, entonces nos damos a la tarea de dar con los trabajos de análisis de la técnica censal para construir estos polígonos. ¿Cuál es y cuál ha sido, y eso hay que reconocerlo, un antecedente que prevalece a nivel central, a nivel nacional, de los trabajos hechos en Tabasco en materia de distritación? Y hablo de todos. Es que tenemos, por norma, se hacen 3 ejercicios, y en el tercero se supone que ya llega revisado, consensado, y Tabasco, desde el primer ejercicio que se presenta, ese escenario es el que se mantiene. Ha sido un reconocimiento de los partidos políticos nacionales en la Ciudad de México, ese trabajo profesional apegado a estos criterios y a estas reglas de la construcción de los polígonos distritales. No se voltean a ver resultados históricos del pasado, no se voltean a ver dónde tengo militancia, no, se cumplen con los criterios. Y esto nos permitió transitar en esta distritación, que, como bien señalaba nuestra presidenta, tendrá una vigencia de 10 años. ¿Por qué? Porque en el 2030, otra vez el censo de población y otra vez a revisión los distritos electorales. Bueno, después de esta introducción, vamos a presentarles ahora los resultados que venimos ya con un acuerdo firme de Consejo en el mes de junio del año pasado. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió precisamente en este bloque de entidades del Tabasco el acuerdo donde declaraba que ya quedaba firme estos distritos para el caso Tabasco 21. Entonces, este es el objetivo. Aquí está el marco legal que les hacía de referencia, y como también saben, bueno, dentro de lo que establece la ley, Tabasco tendrá solamente una sola circunscripción. No tendrá 2 como se tenía, sino solamente tendrá una sola circunscripción con 21 distritos electorales locales. Aquí vamos, si les parece, una pequeña infografía, nada más para tener un referente de cómo está nuestro marco geográfico en el estado de Tabasco. Partimos de lo que marca la ley, la Constitución local, que dice que tendremos 21 distritos electorales locales. Y nos dice que la población, según el censo, es de 2.402.598 habitantes. Si nosotros dividiéramos los 21 entre esa población, tendríamos distritos igualitos. Pero no se puede porque hay criterios. Hay municipios que por sí solos no reúnen las condiciones propias para integrar un municipio. O hay dificultades geográficas o de tiempos y distancia que tampoco permiten integrar un distrito. El marco seccional, el rango de secciones electorales, en este momento lo tenemos en 1.165 secciones electorales.
En el proceso pasado traíamos 1.133 secciones electorales. Esto es, ya hay un incremento de secciones electorales. Y va a subir todavía más, tengo entendido por ahí, alrededor de 1.184 secciones electorales. Serán las que para el proceso electoral 23-24 es lo que vamos a tener como referente de secciones en el Estado. Y ahorita les voy a explicar también por qué crecen y por qué decrecen las secciones electorales, porque es también en cumplimiento a un mandato que establece la ley. El padrón electoral establece la cantidad de ciudadanos que se inscribieron, y en el estado nominal, si hoy fueran las elecciones en Tabasco, estarían votando 1.777.868 ciudadanos y ciudadanas. Vean ahí en el dato, el porcentaje de lista nominal es muy alto en relación a lo que integran las mujeres con relación a la proporción de hombres. También aquí ya hay un dato dentro de estas reformas y adecuaciones que se han hecho al marco jurídico de una persona que se ha declarado, ha ido a los módulos, al módulo, y se ha declarado como no binario. Entonces lo tenemos que establecer también bajo esa determinación, identificación estadística. Pero un dato importante, que es un reto para el instituto, pero también para los partidos políticos y los candidatos, es que si hoy fueran las elecciones, estarían votando por primera vez más de 34.000 jóvenes que se van a estrenar como ciudadanos, porque a partir del día siguiente de la elección pasada, los módulos se abrieron y ahora esos jóvenes que se inscribieron ahora tendrán esa oportunidad, ese derecho constitucional de participar en la elección. Así lo establece la ley. Ahora, ¿cómo los hacemos que vayan? Esa es una gran tarea del instituto, y también nos buscamos a estos aliados para que esa cantidad de jóvenes pues se involucren en las actividades del proceso electoral. Entonces, este es podríamos, es un parámetro de rango de edades, cómo está conformado nuestro padrón electoral en el estado de Tabasco y la lista nominal de electores. Ahora, pasándonos al resultado ya de cómo quedan los polígonos, los 21 distritos electorales, pues establece cierto ya una variante, en principio la numeración. Ya no se conserva la numeración que traíamos, que Balancante no sí, que era el distrito 1, porque se aplicó otra metodología para determinar la numeración de los mismos. Y en este caso, el distrito 1 estará integrado por Cárdenas y Huimanguillo. ¿Qué tenemos ahí dentro de esta gráfica? Es también un referente importante para tanto el órgano electoral como para los partidos políticos, porque ya vamos teniendo una proyección de casillas. En el proceso pasado instalamos 3.007 casillas, y ahora traemos una proyección al corte de febrero, de agosto, del 11 de agosto, que vamos a instalar 3.151 casillas. Para el instituto esto genera gastos, porque aquí los funcionarios de casilla, para ustedes los representantes de partidos políticos, entonces hay que ver este aspecto de cómo van teniendo estos incrementos, estos movimientos naturales que al final del día va a tener un impacto en la integración de las mesas directivas de casilla. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuántas secciones electorales tiene cada distrito? En el caso del distrito 1 de Cárdenas tiene 54. En Cárdenas van a haber, en la ciudad de Cárdenas, van a haber 3 juntas distritales, 3 oficinas, ¿sí? Lógicamente la conformación es distinta. ¿Por qué 3 oficinas en Cárdenas? Porque bueno, tenemos una problemática de infraestructura. No hay inmuebles que cumplan con las características para instalar juntas, por decir en Sánchez Magallanes o en La Venta, como en esos lugares, y por eso se dejan que en la ciudad se puedan instalar estas oficinas. Actividad que, por cierto, el día de mañana estará subiendo al Consejo Local la aprobación del manual para iniciar la búsqueda de estos inmuebles. Luego aquí vamos viendo el desarrollo de cómo están los 21. Pero la distritación de Tabasco tiene otra particularidad. Se cumple al mandato constitucional que dice que todos aquellos municipios que tengan más del 40% de población indígena y cumplan con el criterio poblacional tendrán la característica de indígena. En el caso particular del distrito 4, Centla, su población indígena es del 87% y su población alcanzó
para crear un solo distrito electoral. Entonces, la primera cuestión que vamos a tener en Tabasco es que por vez primera tendremos un distrito indígena. Y aquí tendremos que estar pendientes, tanto el instituto como los partidos políticos, porque seguramente les va a impactar en las postulaciones. Es un tema que se está trabajando ya también en comisiones para emitir acciones afirmativas. Entonces, estos impactos hay que tenerlos presentes porque al final del día se van a tener que realizar y ejecutar en términos de lo que disponga la autoridad electoral. Luego, también traíamos el detalle de la operatividad que se tuvo en el 21 respecto del municipio de Centro, que compartía algunas secciones con otros municipios. Entonces, atendiendo a este planteamiento que hizo en ese entonces el órgano electoral local, es que buscamos que los 6 distritos electorales de Centro se integren nada más con la población de Centro. Ahora, ¿por dónde son los límites? Es ahí lo que señalaba nuestra presidenta. Puede ser que alguien que ande aspirando o que quiera buscar a lo mejor ser postulado por algún partido ande caminando en un distrito que no es. Esto es, nos hemos encontrado en personas o en las reuniones que dicen, oye, entonces la cartografía del 21 ya no sirve. No, andan caminando donde no deben. Y en un municipio, no voy a decir cuál, me dice, oye, entonces la estructura que yo ya hice ya no me va. No, ya no es tuya. Ese distrito ya no. Y por eso es esta parte de la difusión, también cumpliendo con el principio de máxima publicidad, que se conozca y que a la vez empecemos todos a transitar bajo esta ruta. Pero hay otros aspectos también que ustedes deben de considerar. Un ejemplo, el municipio de, ya comentamos, Macuspana y Jalapa. Hay 42 secciones electorales, Jalapa más 42 secciones electorales de Macuspana. Es bastante, territorialmente inclusive, es mucha población, inclusive la población respecto de Jalapa con Macuspana la dobla en la parte de las 42 secciones electorales de esta parte del municipio. Un caso particular que tenemos también es el distrito de Jalpa de Méndez. Jalpa de Méndez por sí solo no puede crear un distrito por su población, pero tenemos otro fenómeno. Nacajuca, que es colindante, por su población le alcanzaba para más de un distrito, pero no para 2. Y entonces, ¿cuál es el problema de Nacajuca? ¿Cuál es el impacto de Nacajuca? Pues a Nacajuca lo que lo jala es Pomoca, la selva, las brisas, y entonces Jalpa de Méndez ahora va a compartir 11 secciones electorales con Nacajuca, que nunca han ido tampoco bajo esta ruta. Y esas 11 secciones electorales tienen más de 30,000 electores. Pero ¿cuál es el reto en este distrito? Que es la zona totalmente indígena de Nacajuca, que se integra a Jalapa. Esto es Mazatiupa, Tucta, Huaytalpa, Cantemó, El Cometa, de toda esa zona, ¿sí? Y entonces es una ruta que deben de conocer porque no la han caminado bajo este esquema de distritación. Este es algo que sí, tanto para nosotros en las cuestiones propias de organización del proceso, nos va a llevar a establecer dinámicas y estrategias diversas. De ahí tenemos el caso, bueno, Nacajuca, queda Nacajuca con Pomoca, toda la parte ya conurbada, vamos a decir, prácticamente de Villahermosa. Pero en el efecto aquí es que Pomoca por sí solo trae un efecto de población bastante alto. ¿A qué nos llevó en el 21? Y es un trabajo que hicimos aquí, vemos algunos amigos representantes de la Comisión Local de Vigilancia, es que Pomoca tenía la sección 983 y se instalaban 17 casillas electorales en un solo lugar. O sea, tenía más de 18,000 electores. Y se hizo un trabajo para el 21 donde de una sola sección se generaron 11 secciones electorales. O sea, se le dio orden. Así hay otros trabajos que ahorita les vamos a presentar donde va a crecer el número de secciones electorales. Ahí vemos ya como un dato final, vamos a decirlo en concreto, que están las 1.165 secciones electorales, está la población
el padrón, la lista, y también una proyección de cuántas casillas estaríamos instalando si fueran las elecciones. Estaríamos instalando 1165 básicas, las contiguas, las extraordinarias y las especiales. Entonces, este es un dato que se va a ir moviendo. ¿Por qué? Porque hasta el mes de marzo del próximo año es que el INE hace un corte del padrón y entonces ya nos da datos para estimar ya finalmente el total de casillas. Bueno, aquí ya veíamos qué partes del municipio integraban cada distrito. Ahora esta lámina nos refleja es que, por decir, el distrito 1 de Cárdenas va a integrarse con 20 secciones electorales de Cárdenas y con 34 secciones electorales de Huimanguillo. Esta tabla lo que nos indica es qué secciones electorales corresponden a Cárdenas y cuáles corresponden a Huimanguillo. Y así vamos nosotros encontrando la numerología de las 1165 secciones electorales que están integradas dentro de los 21 distritos. Este es un dato muy importante, para lo cual una vez que se tiene este referente, pues fácil se puede ubicar la cartografía electoral y hacer todos los trabajos de planeación y de operación que se desee. Adelante. Este es el dato estadístico. Ahora, este es el dato ya de los 21 distritos, igual está conciliada el total de secciones y el total de datos de población de INEGI. Y ahora el dato que viene, que le vamos a mostrar, es cómo quedaron los 21 polígonos, cómo quedan esos 21 distritos electorales. ¿Sí? Aquí tenemos el distrito 1, es la parte que está sombreada, y nos dice que tiene 54 secciones, cuál es su padrón, cuál es su lista, cuántos hombres y mujeres lo integran, qué parte de estos municipios de Cárdenas y de Huimanguillo, cuál es la población que tienen y cuál es su lista nominal. Es un dato que inclusive es variable, porque esto se genera a través del instrumento que genera INE, que es la lista nominal de electores, y eso se mueve a diario por los movimientos propios que hace la ciudadanía. Así nos vamos llevando en relación a los 21 distritos. Estos planitos le vamos a brindar en un momento una información, una tarjeta con un código QR, donde ustedes ese código QR lo ponen en su teléfono y van a poder visualizar esos 21 planos. Inclusive les van a poder imprimir a la escala que ustedes así lo deseen. Pero este es nada más un plano donde se observa la mancha del distrito. Ya vamos a otra categoría de planos, ya podemos tener una carta electoral municipal, los planos urbanos, los rurales, los condensados, en fin. Pero este es un referente de cómo queda integrado el distrito 01. Vamos al siguiente. Aquí tenemos el distrito 2, si se dan cuenta aquí, igual la cabecera está en la ciudad, pero agarra la costa. El distrito 3, que es Cárdenas, con 50 secciones electorales, igual en ese distrito la cantidad de ciudadanos en lista nominal, si fueran las elecciones hoy, estarían votando más de 75,000 electores. Ahí están integradas urbanas y rurales. Urbanas y rurales. En este caso también. En este caso, así es. Habría que ver. En el anterior que estaba en la zona costera. Así es. Un distrito solamente. Ese es el anterior. Ese es un distrito. Ese es la zona costera. Así es. Pero la zona costera, por la problemática que tenemos para instalar nuestras juntas distritales, es que jalamos precisamente este sistema para poder buscar un inmueble que garantice la instalación de la Junta y del Consejo. Por eso vamos a decir esa forma que adopta ese distrito, pero aquí está tanto zonas urbanas como zona rural en un momento dado. Ese es el distrito de centro. Solito se acomodó, es el municipio en su integralidad, son sus 64 secciones electorales y un poco cerca de los 78,000 electores son los que estarían en esta condición de votar bajo la condición nueva de un distrito indígena. Aquí tenemos el distrito 5, aquí ya el municipio de centro.
¿Qué es lo que, de hecho, estamos construyendo para poderla también compartir con ustedes? Es esta cartografía en las zonas urbanas, que vean ustedes por dónde va la traza, cuál es la división que hay entre un distrito y otro, si es una avenida, qué avenida y de qué lado vamos a pensar del lado izquierdo qué distrito es y del lado derecho qué distrito es. ¿Para qué? Para que cuando los trabajos del instituto se tengan que hacer, tengamos claramente por dónde vamos a caminar. Pero también cuando los partidos políticos y candidatos anden en campaña, pues no se anden cruzando y entregando materiales o fijando carteles donde no deben, que ha pasado. Ha pasado. En Tabasco no dice. No, pero sí te hemos tenido. Sí. Sobre todo digo por la cuestión de límites. Por poner un ejemplo nada más así rápido, en el proceso del 18, el límite, había un límite que era Paseo Tabasco, desde el río, de río a río. Entonces estaba clarito, ahí no había todo Paseo Tabasco, pero ahorita no, ahorita agarra ya otras calles, otras avenidas y hace más complejo esta cuestión de ubicación. Por eso es importante que lo vayamos conociendo con tiempo. Lo mismo el distrito 6, que no tiene nada que ver con el distrito 6 pasado. Nada que ver, totalmente diferente. Vamos a avanzarle a los distritos, porque finalmente esta es la referencia del mapa. ¿Cuántos distritos está quedando el municipio de Centro? 6. Centro con 6. Centro con 6. Tenemos el distrito 14, es un distrito bastante extenso porque integra lo que es Joluta, Zapata y 40 secciones electorales de Macuspán. ¿Cuáles son esas 40 secciones electorales de Macuspán? Nada más desde Los Vixales, Ciudad Pele, San Carlos, Lima Noblandín, San Fernando, toda esa zona es complejo. Ahí el problema no es tanto la población, sino los tiempos y distancias. No es lo mismo lo que le va a invertir inclusive el instituto en un distrito urbano para hacer actividades de difusión que hacer difusión en ese distrito. Lo mismo pasa en la parte política. Un candidato va a hacer campaña aquí en la capital, en secciones que son accesibles, pero allá es difícil. ¿Y ese distrito no quedó clasificado como indígena? No, porque no tiene el porcentaje que establecía la ley, el 40%. No se considera como tal. Hay un problema dentro de este concepto de identificación indígena, y de hecho el INPI está tratando de corregir esto a través del gobierno federal, que cuando se hizo el censo 2020, muchas poblaciones que son indígenas, así es, la gente no lo manifestó. Digo, no, pues yo no hablo ninguna lengua indígena, y entonces pues los datos hacen que haya una disminución estadística. Y aquí viene el problema. Al no ser indígena, el primer impacto es que no reciben apoyos federales. Y entonces el INPI, viendo esto a nivel nacional, está tratándolo de corregir bajo un mecanismo que ellos ya traen bastante dominado. Un ejemplo fue aquí, Ocuizapotlán. Ocuizapotlán es predominantemente indígena, pero en los datos estadísticos no. Y entonces dice, oye, pero si nos daban dinero, no, pero ya no se puede justificar. Y entonces esa es la problemática en relación a estos datos. ¿Sí? Bien. ¿Al siguiente? Bueno, aquí les voy a presentar este dato, porque esto sí tiene una tarea muy importante para el instituto y estoy seguro que tal como lo hicimos en el 21, vamos a tener el acompañamiento de los partidos políticos, tanto INE como el órgano electoral local. ¿Qué es? Esta tabla, ¿qué nos refiere? Aquí hay un trabajo que se lleva a cabo en el Instituto Nacional Electoral, que es observar que las secciones electorales se mantengan dentro del rango que marca la ley. En el pasado decía que la sección electoral tenía como mínimo 50 y como máximo 1500. Esta modificación a la ley se llevó a cabo posterior y se abrió este margen de subir el mínimo a 100 y el máximo a 3000 electores por sección electoral.
Pero pues la cuestión demográfica hizo añicos en algunas zonas estos criterios. Ejemplo, Pomoca. La sección 983 traía, le decía, más de cerca de 18,000 electores. Entonces, muy por arriba de lo que establece la ley. En los procesos pasados, todo el mundo cuidaba la sección 232, porque ahí se instalaban 15 casillas. Y decían, no, pues ahí nos pueden reventar la elección, ahí ya se amoló, y todo el mundo, el mecanismo de seguridad, recolección, los partidos, y todo el mundo cuidando la 232. Pero nunca nos dimos cuenta del efecto que venía para Pomoca. Y de repente Pomoca se va por arriba de lo que era la 232. Prioridad, Pomoca, para el 2021. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? Todo, exactamente, esa zona la 232. Entonces, ¿qué hicimos acá? Es que desde el 2012 iniciamos con el proceso de revisión de estos datos en cuanto a la sección, y tuvimos un primer caso que fue un decremento, Balancán. Balancán, cuando nace el marco geográfico, traía 45 secciones electorales. Pero en el 2012, revisando esto, encontramos una sección con menos de, creo que de 16 o 18 electores. No había ni para integrar la mesa directiva de casillas. Porque esos ciudadanos que estaban inscritos en esa sección vivían en Balancán, pero no habían hecho su cambio de domicilio. Entonces, ¿los ibas a invitar? No. Entonces los teníamos que referenciar a una sección. ¿Qué hicimos ahí? Bajo un procedimiento que se aprobó en el INE, es que desaparecimos la sección electoral 26 y esa población, que quedaría poquita, la integramos a la sección 32. Esto es, si ustedes ahorita dicen, oye, en Balancán, ¿cuánto hay? 45 secciones. No, hay de la 1 a la 25 y de la 27 a la 45. La 26 ya no existe. Sí, ese fue el primer dato histórico de reseccionamiento. Pero de ahí vienen otros datos ya donde integran, por decir, municipios que han tenido estos incrementos poblacionales, como Comalcalco, la 232 ya de aquí de Villahermosa, que de una sección electoral salieron 6 secciones electorales. Entramos también dentro de la modificación de la 983, y ahorita se tienen ya aprobados reseccionamientos que van a tener impacto y nos va a llevar el incremento aproximadamente a 1.184 secciones electorales. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque todas estas secciones electorales que decimos nosotros que son secciones orígenes ya no existen electoralmente, pero el ciudadano trae la credencial con esta sección electoral. Ahora, ¿se le garantiza el derecho al sufragio? Claro, porque el instituto lo que hace es dividir la lista nominal por los números de secciones nuevas. Por decir, en este caso, si pones la siguiente lámina, por decir, en este caso, la sección 983 de Nacajuca no existe, pero nacieron o se crearon la sección de la 1134 a la 1144. 11 secciones electorales nuevas. ¿Cómo hacer para que esos ciudadanos ahora identifiquen a dónde van a votar, cuando normalmente en Pomoca iban enfrente del centro administrativo donde está la escuela y ahí se instalaban todas las casillas? Pues una gran tarea de difusión. ¿Qué hicimos en ese entonces? Es que hicimos volanteo casa por casa. Perifoneo, volanteo, pega de carteles. Los consejeros allá anduvieron también haciendo esa gran tarea, contribuyendo a que esta información surtiera efectos para los fines que perseguíamos, que era que el ciudadano estuviera orientado y para emitir su voto. Era riesgo, ¿esto va a jalar o no va a jalar? El resultado fue que más del 53% de los ciudadanos votaron en estas secciones electorales. Pero continuamos con la problemática, porque esto solo se va a corregir hasta que el ciudadano vaya al módulo del INE, hacer algún cambio, alguna situación, y automáticamente el sistema le va a dar una numeración nueva. Mientras va a traer esa credencial con la sección 983. Esta información ya está cruzada con ella. Totalmente, así es. Por eso vamos a tener mesas
directivas de casilla, ya no en la 983, sino ahora en la 1134, 35, 36, 37. Entonces, el ciudadano va a tener la casilla lo más cercano a su domicilio. Ese es el propósito del reseccionamiento. Por eso se trabaja de esa manera. Y el problema que nos queda es luego la regularización. Pero en términos de la cuestión de garantizarle el sufragio al ciudadano, lo tiene en términos de lo que establece la ley. No hay una cuestión que diga, que como dice la 983 no puedo votar. No. Inclusive en ese proceso lo que hicimos fueron dos acciones que contribuyeron mucho. Uno, el día de la elección instalamos un módulo de información con personal que trabajaba a través de un sistema informático, y todos los ciudadanos que llegaban al lugar habitual donde se instalaban todas las casillas, pensando que ahí se iban a instalar, ya ahí los referíamos al domicilio donde se encontraba la sección nueva. ¿Qué más hicimos en ese entonces? Fue instalar líneas telefónicas exclusivamente para este volumen de ciudadanos y se refiriera al día de la jornada o previo a dónde debía ir a emitir su sufragio. Eso mismo vamos a hacer ahora. El próximo año vamos a trabajar intensamente, pero no nada más en Pomoca, en 16 secciones electorales. Es más, el volumen ya se va haciendo más amplio y va a crecer más con las secciones electorales que se van a integrar a esta actualización del marco geográfico. Esta es una actividad importante y muy delicada, porque al final del día tiene que ver con que nosotros, en nuestra misión, nuestro objetivo es que la ciudadanía participe votando en la elección, y para eso tenemos que diseñar una serie de actividades de difusión. Aquí nada más es un referente. Este es un plano donde se establece dónde vamos a instalar las cabeceras de distrito. No tenemos domicilio. A partir del día 1 de septiembre haremos los recorridos en estos distritos para ubicar inmuebles que puedan cumplir con estas condiciones, y luego entrar al proceso de aprobación y de arrendamientos en este caso. Este planito es más que nada un dato así muy general, no es al detalle, pero es un referente. Si ustedes en ese plano marcan el distrito 1, por decir, el primero que está en la parte superior izquierda, van a ver las localidades más representativas de ese distrito. Entonces se da un referente. Entonces, el distrito 1 integra, pues sí, la comunidad fulana, la colonia fulana. Entonces ya hay una cuestión importante. El detalle de la cartografía y de cómo se ha integrado, pues es los planos por los polígonos distritales que ya veíamos al principio. Bueno, esa es la parte de la información que les preparamos, que hemos venido compartiendo. Yo les voy a pedir a los compañeros que les proporcionen las tarjetas. Perdón, les vamos a dejar a la presidenta el material, la presentación, pero además también toda la cartografía electoral. La cartografía electoral, sí, un segundito. La cartografía electoral no se vende, no la van a encontrar en el mercado. Y entonces, con toda confianza, pueden ustedes, una vez que la tengan, si quieren a lo mejor conocer la interpretación o una serie de cuestiones propias del uso de la cartografía, estamos a las órdenes, y bajo esa premisa hay que seguir contribuyendo a la difusión. ¿Esta información no está en su página? La información en la página del INE sí está, pero los condensados distritales, los 21 planos, los 21 distritos, nomás los polígonos, los primeros que vimos. Pero la información es pegada de Si le pueden tomar el código QR, la foto, ahí les va a desplegar los 21 distritos, pican un distrito, van a ver el plano, y ese plano lo pueden ustedes imprimir. Ahora, si ya quisieran otra cartografía, ese es diferente. Esa sí ya tendríamos que ver qué productos son, porque a nivel estatal nuestra mapoteca es de más de 6.000 productos. Entonces, reproducir 6.000 productos es una lana. Pero sí, esto aquí nos da un referente para tener este primer contacto, es cómo está el distrito electoral. Sí, una pregunta nada más. ¿Esta redistribución local afecta a la redistribución federal? No es lo que cambió, ¿verdad? No es tema nuestro, dijera, pero como nosotros me tocó hacerla, compartirles. La materia federal también tuvo una adecuación mínima. Mínima nada más, porque se mantienen los 6 distritos electorales federales, y el único que cambió fue entre el distrito 4 y el distrito 6 de aquí de la capital,
que el distrito 4 le cedió, perdón, el distrito 6 le cedió 5 secciones electorales al distrito 6. Todos los demás distritos siguen corriendo igual. Hay una particularidad también. En materia federal, el distrito indígena es el distrito 5. ¿Por qué? Porque tiene predominantemente más del 40% de población indígena, derivado a ¿qué? Lo integra Centla, Jalpa y Nacapi. Entonces ahí también en materia federal van a correr bajo este esquema del distrito 4 local indígena, va a pasar. Así es, esa es la parte. Bien, pues estoy a las órdenes si hubiese algún otro comentario, alguna otra pregunta, y si no, pues agradecerles la atención. Y este es el propósito precisamente de estar hoy aquí con ustedes para pues, compartir esta actividad que nos va a ocupar a todos en próximos días ya. Sí, adelante. ¿Por qué la decisión de dejar una sola circunscripción? Bueno, está previsto, de hecho lo establece la ley, ¿sí? Entonces bajo esa premisa lo que hace, así la ley en el Congreso del Estado estableció que solamente una circunscripción, y bajo esa premisa lo que hace el Consejo General, que son dos cosas que tiene que aprobar, la distritación y las circunscripciones plurinominales, es tomar nada más lo que establece la ley. Entonces dice, Tabasco tiene una circunscripción, entonces es una sola circunscripción la que se aprueba, y se aprueban los 21 distritos electorales modificados. Si hubiesen sido dos, se tendría que establecer qué municipios se estarían integrando en la primera o la segunda. Bajo esta regla, para estos 10 años, salvo que modifiquen la ley, vamos con un distrito, con una plurinominal, perdón. Así es. Bien, entonces sería de mi parte, ¿cuántos? ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? Todo clarísimo hasta que empiece la caminata. ¿Todo bien? Si se pierden los nada nos hablan. Con toda confianza. A mí me habían mandado a caminar al 21, pero yo me di cuenta que me estaban engañando, me estaban mandando a Tenosique. Muy lejos. Dice que el 21 era aquí en centro y era en Tenosique. Ahora este no sé qué va a decir. Muchas gracias, diputado.